La relación entre México y la Alemania nazi. Cuando pensamos en un país latinoamericano que poseyera una relación económica, política y hasta ideológica con la Alemania nazi, el primer país que viene a la mente es por supuesto Argentina, cual su historia en este aspecto es cuando menos impresionante, y será una cita obligada en siguientes entregas. Mas hoy hablaremos de la historia de la relación entre México y la Alemania nazi, la cual, en un momento, fue una gran encrucijada y contradicción. Comencemos desde sus antecedentes. Desde mediados del siglo XIX, Alemania vio en México a un socio comercial estratégico que lo abasteciera de las materias primas que sus principales socios en América Latina como Chile, Brasil y Argentina no le podían proporcionar. Además, conforme avanzó el siglo XX, los alemanes se percataron de la privilegiada situación geopolítica que México representaba en el contexto del hemisferio occidental, pues su cercanía con los Estados Unidos le ubicaba como un trampolín para incursionar en la política interna de su vecino del norte, y hubo momentos en los años 30 en que esta idea ilusionó a Adolf Hitler. Sin embargo, muchos obstáculos de índole económica y política eran obstáculos insalvables para que este sueño se llevara a cabo, como la distancia lejana de Alemania con el continente americano y la vecindad entre mexicanos y estadounidenses. Así que, acompáñenme en los próximos minutos, pues hoy veremos la breve historia del nazismo en México. Agradecimientos especiales a Raciel Andrade Salas por su gran colaboración en este video. A pesar de que la propaganda germana durante la Primera Guerra Mundial tuvo cierto eco en la opinión pública mexicana, Alemania tuvo muy poca influencia real en las cuestiones internas del gobierno mexicano. De hecho, según el mismo autor, la neutralidad de México no fue el resultado de las presiones alemanas, sino del nacionalismo de la nueva élite mexicana. El hecho de que México no resultara atractivo para el imperialismo alemán tuvo ventajas políticas a largo plazo. A diferencia de otras potencias, el que los germanos nunca intentaran una intervención en suelo mexicano, ni adquirieran control sobre las materias primas del país, y carecieran de un pasado colonial en América Latina, se convirtió en una importante ventaja ante los ojos de los políticos mexicanos. Al considerar la cooperación económica con los poderes europeos, Alemania era la nación que les causaba menos temor, mientras que ofrecía cierto contrapeso frente a la relación de México con los Estados Unidos y Gran Bretaña. Prometía acceso a tecnología de primer nivel y a un mercado que necesitaba materias primas y productos agrícolas mexicanos. Hacer uso de este contrapeso, sin embargo, no fue tan sencillo. La hegemonía que irían adquiriendo los Estados Unidos en la región, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, y el reordenamiento de las potencias económicas en la zona después de la crisis de 1929, posicionaría a Alemania en un lugar bastante secundario. A partir del año de 1933, las relaciones entre ambos países sufrieron sus primeras fricciones políticas, vinculadas a las críticas que diversos sectores sociales mexicanos, especialmente de izquierda, expresaron frente al ascenso del poder de Adolf y frente a la persecución y asesinato de los miembros del Partido Comunista Alemán. Las críticas al nacionalismo alemán no solo provenían de la izquierda mexicana, sino también de la esfera gubernamental, en particular de las políticas externas de México en Alemania, aunque en este caso no se trataba de declaraciones públicas, sino de informes confidenciales que el ministro mexicano Javier Sánchez Mejorada enviaba desde Berlín a la Secretaría de Relaciones Exteriores. A pesar de los planes económicos para intercambiar productos manufacturados y tecnológicos alemanes por materias primas mexicanas, fue la expropiación de los bienes de las compañías petroleras extranjeras, decretada por el presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938, la que llevaría a una cooperación económica más cercana entre las dos naciones, como resultado de la crisis provocada por el boicot de las compañías expropiadas al petróleo mexicano y por la situación de la preguerra, que llevó a muchos países a evitar la compra del petróleo en México en aras de no arriesgar su relación con las multinacionales. La administración cardenista se vio frente al reto de encontrar mercados para el petróleo mexicano. Después de fracasar en sus intentos de vender el petróleo a los Estados Unidos y Gran Bretaña,
México logró que un petrolero independiente de nombre William R. Davis, quien ya había estado involucrado en la industria petrolera mexicana, comprara el petróleo mexicano para refinarlo en Hamburgo y venderlo principalmente a Alemania e Italia, aunque también a otros países, entre ellos Suecia, Bélgica y Japón. Entre el 18 de marzo de 1938 y el 3 de septiembre de 1939, por lo menos 1.3 millones de toneladas de petróleo fueron embarcadas desde México con destino a la Alemania nazi. México también intercambió su petróleo por rayón italiano y frijol japonés. Si bien la venta de petróleo mexicano a Alemania se explica coherentemente dentro del contexto de la crisis económica que atravesaba la administración cardenista, a la cual había contribuido en buena medida el boicot de las compañías multinacionales al petróleo mexicano, y dentro del escenario que hemos estado describiendo, en el cual México había intentado durante los años previos estrechar sus relaciones económicas con la nación germana, las cuales resultaban contradictorias frente a los ojos de la opinión pública nacional e internacional con la postura adoptada por México en la Sociedad de Naciones, que rechazaba los ataques e invasiones llevados a cabo por países fascistas. La anexión de Austria en particular, que tuvo lugar solo 6 días antes de la expropiación petrolera, generó una fuerte reacción de México y una solitaria protesta en la Sociedad de Naciones, que en el contexto internacional y ante la indiferencia del resto de las naciones democráticas frente a este y otros atropellos, tuvo un importante significado, y era señal de que la distancia política entre ambas naciones comenzaba a ensancharse. La aparente contradicción entre un gobierno que rechazaba las acciones militares germanas por un lado y vendía petróleo esencialmente para mantener funcionando la maquinaria militar y con ella los planes de la guerra por el otro, fue percibida por la administración cardenista, la cual fracasó en sus intentos de convencer a los países democráticos de que abrieran sus mercados al petróleo mexicano. Alemania, por su parte, también debió justificar frente a la opinión pública el nuevo tratado con un país que durante años había sido acusado de bolchevizante y marxista. El Observador, órgano del Ministerio de Propaganda del Reich, declaró que no había nada normal en las compras de petróleo mexicano, que el Reich procuraba hacer negocios donde quiera que se presenten, y que la forma de gobierno de sus socios comerciales no tenía injerencia en cuestiones políticas de Alemania, como oportunamente lo probaba el caso de México, cuya forma de gobierno no coincidía con la de Berlín. Experimentó un notorio cambio de postura frente a México a partir de la expropiación petrolera, apoyando la política nacionalista de Cárdenas. Sin embargo, el comienzo de la guerra cambiaría el escenario internacional de forma drástica, y a pesar de que Alemania adquiriría en 1939 aproximadamente 2/3 de todo el petróleo mexicano exportado, 85 relaciones económicas germano-mexicanas comenzaron a deteriorarse de manera significativa a partir del comienzo del conflicto armado. México continuó vendiendo su petróleo a Alemania hasta que el desencadenamiento de la guerra y el bloqueo que estableció Gran Bretaña en el Atlántico impidieron a los buques petroleros continuar con sus actividades. Las embarcaciones destinadas a los puertos neutrales fueron incautadas por los ingleses, quienes argumentaban, con razón, que el petróleo en realidad estaba dirigido a los nazis. Durante los primeros meses de 1940 fueron embarcadas algunas toneladas de petróleo mexicano en buques japoneses a través del Pacífico, las cuales eran descargadas en Vladivostok para ser enviadas desde allí a territorio alemán en el ferrocarril transiberiano. Sin embargo, para septiembre de ese año, las relaciones entre Japón y Estados Unidos se habían deteriorado considerablemente y los esfuerzos por evadir el bloqueo en el Atlántico no fueron bien vistos por los Estados Unidos. Ello, junto con el cambio de actitud con el gobierno estadounidense a partir del comienzo de la guerra que lo llevó a calificar la actitud de las empresas petroleras de antinacionalista y presionarlas para llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano, ocasionó que la venta de petróleo mexicano se redirigiera nuevamente a ese mercado. Las relaciones comerciales entre México y Alemania prácticamente finalizaron con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que llevaría a una reorientación de las políticas económicas en todo el mundo. Si bien México se comprometía económica y políticamente cada vez más con los Estados Unidos, durante los primeros años de la guerra los políticos mexicanos intentaron mantener cierta distancia frente a su vecino del norte, para poder manejar sus intereses nacionales con mayor libertad.
En estas consideraciones tuvo un peso razonable, sobre todo durante los 2 primeros años de guerra, la incertidumbre frente al futuro del escenario europeo, carta que también jugaron bien los alemanes al exponer a los países latinoamericanos las grandes ventajas que la Alemania victoriosa ofrecería al convertirse en el mayor mercado de consumo del mundo, subrayando de manera por demás amenazante, al reanudar de nuevo las relaciones económicas de Alemania con los países iberoamericanos, se propone tomar en cuenta la actitud que hayan asumido estos países durante el actual conflicto europeo. En México, sin embargo, el clima político en torno de la sucesión presidencial en 1940 produjo un nuevo alejamiento en las relaciones germano-mexicanas, ahora sí vinculado a cuestiones políticas. En mayo de ese año, el presidente Cárdenas recibió un informe titulado El nazismo en México, que señalaba, entre otras cosas, un claro vínculo entre el agregado de la prensa de la legación alemana, Arthur Dietrich, la actividad pro-nazi en México, y un sector de la prensa mexicana, lo que contribuyó a que Dietrich fuera finalmente expulsado del país en junio. Pero la expulsión de Dietrich no fue un asunto exclusivamente de política interna. Respondió principalmente a las presiones de los Estados Unidos, a las repetidas demandas de su embajada en México para que se pusiera fin a la propaganda nacionalista en el país y al interés del gobierno de Cárdenas de asegurar el apoyo de su vecino del norte a la candidatura de Manuel Ávila Camacho, frente a la de Juan Andrew Almazán, mostrando con este hecho su buena disposición al cooperar con los Estados Unidos en el proyecto de defensa hemisférica. Dicha disposición se haría explícita, asimismo, en la Conferencia Panamericana de La Habana de 1940, cuando los países participantes acordaron que el ataque a cualquiera de ellos sería considerado un ataque a todo el continente. Ello no significaba, sin embargo, que México no continuara durante un tiempo más realizando malabarismos para buscar cierto equilibrio entre sus relaciones exteriores, entre dos elementos tan antagónicos como la Alemania nazi y el gobierno de Roosevelt. Durante 1941, las relaciones entre Alemania y México comenzaron a deteriorarse rápidamente, a partir de un franco cambio de la actividad del Tercer Reich hacia las naciones latinoamericanas en general. A partir de ese año, la prensa alemana comenzó también a atacar las políticas de cooperación interamericana al sostener que Brasil, Argentina, Chile y México, los 4 países latinoamericanos más importantes para Alemania en ese orden, se estaban entregando por completo a la influencia estadounidense, abandonando el principio de oponer una política de contención e independencia ante los constantes avances de la política norteamericana en Hispanoamérica. En particular, frente a México, la prensa mostraba un drástico cambio de actitud, criticando el acercamiento de Roosevelt a México a través de la política del buen vecino, que no era considerada más que una forma de cubrir sus intereses imperialistas. El gobierno de Ávila Camacho, efectivamente, se alineaba cada vez más con los Estados Unidos. En abril de 1941, siguiendo los pasos de este último, incautó 10 barcos italianos y 2 barcos alemanes que habían estado varados en Tampico y Veracruz desde que estalló la guerra, con el argumento de evitar actos de sabotaje, apelando al derecho de Hangaria para justificar su acción. Fue el Tercer Reich, sin embargo, quien dio el primer paso que llevaría al rompimiento de relaciones entre ambas naciones, al ordenar el cierre de los consulados de Alemania en México. Esta medida, que también se había ordenado en el resto de América Latina y en los Estados Unidos, fue tomada en represalia por el cierre de los consulados alemanes ordenado por el gobierno de Roosevelt, bajo la consideración de que estos ejercían funciones que iban más allá de sus atribuciones normales. Durante el mes de noviembre de 1941, la prensa alemana se ocupaba de la gestión humanitaria de México en favor de los refugiados españoles que se encontraban en la Francia ocupada, calificando dicha gestión de inoportuna intromisión, y hacía referencia al tratado celebrado entre México y los Estados Unidos, a través del cual ambos países resolvían sus asuntos pendientes, calificándolo de instrumento de penetración del imperialismo estadounidense en México y viéndolo como símbolo de cambio de dirección en la política exterior del presidente Ávila Camacho, que cedía a las presiones de los Estados Unidos. Pocos días después, el ataque japonés a Pearl Harbor fue condenado por el gobierno mexicano, que si bien no declaró la guerra al eje como hicieron otros países del continente, rompió relaciones diplomáticas con el Tercer Reich,
Para Carlos y Clan Fuentes, la ruptura de relaciones fue una consecuencia natural de los acuerdos signados por México durante las reuniones de consulta de ministros, como lo confirmó Padilla en la nota que entregó a los representantes de Alemania e Italia en México el 11 de diciembre de 1941. Posteriormente, en mayo de 1942, el hundimiento del buque petrolero mexicano Potrero del Llano y del buque tanque Faja de Oro por un submarino alemán involucraron a México en la Segunda Guerra Mundial. Las relaciones entre México y Alemania Occidental no se reanudarían hasta 1952. Si te ha gustado el video, no olvides compartir, darle like, suscribirte y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Pásate por los otros 2 canales del Gato Historiador y me sería de gran ayuda que te suscribieras a estos para que crezcan. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.